Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde donde se encuentren. Bienvenidos al espacio Sintonizando con el Autismo, donde tendremos a nuestra invitada de hoy, Adriana Navas. Ella es madre de una persona Asperger. Les doy la bienvenida a todos los que están entrando hoy en este momento. Esto va a quedar grabado en el podcast y en nuestros medios sociales se va a difundir. El día de hoy quiero comentarles primero que el Club Social y Educativo está abierto. Tenemos las inscripciones abiertas en el cual pueden los padres pedir información y les doy información por privado. Ya encuentran el último libro que lancé para la comunidad Asperger para Asperger. Se llama Pasajero Asperger 2020. Lo pueden conseguir en amazon.com. Es un libro corto de sencilla lectura. Ahí tengo unas reflexiones del año 2020. Vamos a esperar que nuestra invitada se conecte y que se conecten más personas aquí al en vivo que estamos haciendo. Gracias por estar pendiente. Vamos a esperar un momento a que se conecte nuestra invitada. Adriana es una persona en el autismo, en el camino mío por el camino Asperger. Yo me conseguí con Adriana en un momento en el que coincidimos y ya les voy a mencionar, ya la voy a invitar, que ya llegó. Entonces esperemos un momento se están conectando, ya llegó Adriana. Vamos a ver, vamos a transmitir a Adriana, listo, esperemos que se conecte. Hola Adriana. Hola Orlando, ¿cómo estás? Bien, qué bueno tenerte bien, se ve súper bien esto. Estamos conectados. Ya estaba hablándole aquí a los que están conectados, estaba hablándole sobre cómo le estaba empezando a hablar cómo fue que nos conocimos y quería pues decirle a la gente que nosotros nos conocimos en un proyecto que yo empecé a realizar, que fue un poquito impulsado o sea, incentivado por nuestro amigo y médico en común, Cristian Muñoz, que nos animó y bueno, con Alejandro estuvimos muy buenas experiencias, aprendimos mucho. Eh, bueno, yo en este espacio de Sintonizando con el Autismo quiero, quiero dar espacio a las experiencias de madres y de jóvenes o adultos con la condición Asperger, que nos puedan brindar su experiencia de vida. Y tú eres una persona que tienes una experiencia muy sólida de vida con tu hijo Alejandro y quisiera que nos compartieras con la comunidad todo para aprender bastante de ti. Eh, Quisiera comenzar preguntándote, para introducirte, que nos hable un poco de ti y, y cómo fue que llegaste al diagnóstico de Alejo y cómo fue esa etapa del diagnóstico y qué es lo importante en el diagnóstico, tener en cuenta, los padres que tengan en cuenta. Bueno, Orlando, una generosa introducción, de verdad, muy agradecida y como bien lo dijiste, nos tuvimos la oportunidad de conocernos por un ángel en común, o sea, el doctor Cristian es parte de ese equipo multidisciplinario que está alrededor de nosotros y que hemos tenido la oportunidad de conocer y de aprender.
Bueno, pues sí, como tú bien lo decías, nosotros somos una familia Asperger. Yo siempre hago esa claridad porque no es solamente la persona que está diagnosticada, sino todo lo que está alrededor de esa persona. Nosotros iniciamos este camino desde los 5 años, cuando ya Alejandro estaba finalizando su etapa de jardín y empezamos a identificar algunas situaciones de estrés, de lo que se llamaban pataletas en ese momento Mm, y digamos situaciones que en los jardines ven como que haya algo que no está bien y generalmente te remiten a terapias, a que no se concentra, todo eso. Cuando ya terminamos este periodo y empezamos a ya buscar una institución para que empezara su educación, tuvimos la oportunidad, y fíjate que es algo que no sé si a personas les pudo haber pasado. Estábamos en los exámenes de ingreso y el oftalmólogo que lo veía me decía, hay algo en Alejandro, en sus ojos, que no es de mi especialidad, pero yo sí quisiera que lo viera un neurólogo. Entonces, pues a nosotros nos pareció normal e iniciamos la cita, nos remitió a una amiga de él y empezamos con la cita normal, como cualquier persona. Y cuando ya estábamos en la cita, al final de la cita nos dice, bueno, yo sospecho que Alejandro tiene síndrome de Asperger. Pues a mí me pareció algo como que, bueno, es como, tienes los ojos azules o tu pelo es crespo o cosas de esas. Yo, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo se trata? ¿Qué hay que hacer? ¿Se opera? O sea, en la total ignorancia. mm, Y nos dijo, no, eso es una condición para toda la vida. Tú tienes que aprender y ustedes tienen que aprender a convivir con eso. Entonces, pues todos salimos un tanto desubicados y bueno, y empezamos este camino que ha sido un camino de alegrías, de dolores, de angustias, como una montaña rusa que cuando uno se sube con muchas expectativas y dependiendo de cómo la montaña tenga su ruta, pues vas a empezar a experimentar varias cosas. Eh, Fue expulsado de más de un colegio, como a muchos les habrá pasado, y poco a poco hemos venido encontrando, digamos, el camino acertado para poderlo llevar. okay. Tú mencionabas algo muy importante y es cómo afrontar esa etapa del diagnóstico y creo que un poco en algunos conversatorios que hemos escuchado anteriores, pues siempre la parte del diagnóstico es algo que a los padres en diferentes países o hasta aquí mismo en Colombia cuesta muchísimo. Eh, Mm, y ¿por qué? Porque no hay conocimiento sólido de casi de muchos de los prestadores de salud en conocer lo que nosotros hemos mencionado y que repetimos en este espacio mucho, es que lo invisible no, hay que hacerlo visible, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué les diría yo a estas familias? Uno, siempre hay que pedir claridad en el diagnóstico. Cuando tú empiezas a esto, empiezan a decir, no, es que es hiperactivo, no, que es que tiene déficit de atención, no, pues es que va a ser autista, no, o sea, una cantidad de cosas que confunden a los padres y empiezan a hacer una cantidad de actividades que no son las más adecuadas. Entonces te llevan a, que al psicólogo, que al terapista ocupacional, pero sin ningún orden, sin ninguna armonía que realmente ayude al niño en ese momento. ¿Sí? En el caso de Alejandro, ¿qué fue lo qué indicativos fuiste tú los que tuviste claridad, que te dieron certeza de que él era Asperger, que estaba dentro del espectro autista? Bueno, digamos que Alejandro tenía unos comportamientos que para nosotros como padres primerizos, pues nos parecía como normales, ¿no? Entonces,
le tenía algún miedo a la oscuridad, era difícil para él concentrarse para poderse dormir solo, los ruidos fuertes le generaban cierto estrés, se paraba mucho, yo siempre decía que era como una esponjita, yo lo tocaba y era como muy blandito y a mí me parecía, bueno, como hasta agradable. Mm. Pero digamos que una de las cosas que a mí me dio mucha tranquilidad fue realmente el que la neuróloga dijera, yo sospecho que él tiene síndrome de Asperger, y lo Claro. remitió a un psiquiatra especialista en esto. Y ese Ujú. psiquiatra estuvo con nosotros una semana en pruebas con él, pruebas con nosotros, en donde empezó ya como a armar el rompecabezas. Ok. Y él, digamos, nos indicó y dijo, efectivamente, el niño tiene síndrome de Asperger y necesitamos iniciar un proceso. Y es un proceso con un grupo interdisciplinario médico, pero adicionalmente todo lo que conlleva alrededor, la Claro. familia, las instituciones educativas, y digamos esa parte médica cobra un valor súper importante. El que tú te rodees de un neurólogo es clave, que puedas tener un psiquiatra. Bueno, te puedo enumerar todo lo que hicimos, ¿no? Sí, Neurología, psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional, bueno, etcétera. el diagnóstico, o sea, ¿cómo debe ser tomado por un padre? O sea, ¿qué te enseña la experiencia que de los errores que pudiste cometer? ¿Cómo tienen que ser tomados por los padres? Un diagnóstico de autismo o de Asperger. Yo digo que, y te lo digo por la experiencia nuestra, genera mucha angustia, ¿no? O sea, como que uno, bueno, ¿qué viene? ¿Qué pasará de aquí en adelante? Hay mucho temor. Pero yo siempre les digo que cuando hay una claridad en el diagnóstico, yo puedo asumir ese temor con valentía, ¿sí? O sea, del Ujú. temor salen acciones de valentía. Y lo que eso genera es, es activar ese motor de acciones tempranas, ¿sí? Porque si yo me quedo en el dolor, en la angustia, en el miedo, ¿qué pasará? Pues seguramente ocurrirán muchas cosas que no están bien, ¿sí? Pero si Claro. yo logro activar estos tres frentes, una claridad en el diagnóstico, asumir, digamos, sin temor ese diagnóstico y ejecutar acciones tempranas, te aseguro que estás sembrando en tierra fértil. Y a Ok. partir de eso empiezas tú a generar acciones para un futuro temprano, ¿sí? Claro. No se visualicen, ay, ¿qué será a la edad de Orlando? No, ese es el Claro. futuro temprano, ese día a Claro. día. Claro, claro. Excelente, excelente. Yo me imagino que como a ti, como todas las madres, tuviste este diagnóstico te ha presentado retos y nos puedes dar algunos ejemplos de retos y cómo los han superado. Bueno, como les contaba, pues la mayoría de las instituciones educativas en Colombia y en varios países no están preparadas para tener personas en esta y en varias condiciones. Siempre Claro, estamos hablando de un proceso inclusivo en donde muchas instituciones creen que con colocar una rampa o con tener personas que puedan movilizarse en silla de ruedas o que tengan una dificultad auditiva o visual ya están haciendo inclusión y les genera unos retos importantes personas con condiciones como las que están dentro del espectro autista. ujú, Eh, Retos todos los que quieran, desde enseñar a los compañeros del curso de Alejandro cómo interactuar con él, hacer, digamos, todo un círculo, lo que yo he denominado esto como un círculo de oro alrededor de toda esta condición, en donde tú ujú, articules los profesionales de la salud, o sea, que el psiquiatra, el fonoaudiólogo, el terapista hablen con el colegio, con las personas de su día a día y puedan de manera coordinada hacer acciones. Que muchas veces lo que nos pasa es que
los padres hacen una cosa en casa, en el colegio es otra cosa, con los familiares es otro. Si no logra articular acciones completamente ordenadas, Ujú, seguramente va a ser mucho más poderoso. Y eso fue un poco lo que nosotros hicimos, ¿sí? claro. Empezar a articular esto y asumir, digamos, todas los retos que eso generaba, porque generaba rechazo, tuvimos bullying, tuvimos acciones dolorosas tanto para Alejandro y para nosotros como familia. Ujú. Y creo que eso es lo que ha fortalecido, digamos, la situación para que poco a poco uno vaya construyendo. Yo siempre les digo a las personas que con las cuales he tenido la oportunidad de compartir esta experiencia, que hay que articular varias cosas alrededor, desde poner enterar, por ejemplo, a los empleadores nuestros de la situación que tenemos. Hay personas que les da Ujú, temor dar esto, ujú. como, como que les da pena, ¿sí? Y uno Ujú. tiene que hablar, porque al final hay muchas personas alrededor que están en situaciones seguramente similares, pero también van a entender qué es lo que está pasando y ayudan de manera virtuosa que las cosas se vayan desarrollando mejor. Mira, mm, pero entonces en este sentido, tú en el futuro temprano del niño, la adolescencia, esos temores que tiene el padre a asumir esos retos y no solo asumir, sino hay cosas que tiene que el niño lograr. eh, o sea, para encauzarlo, por decirlo así de una manera, ¿qué recomendaciones tú le das a los padres para encauzar cómo te ha funcionado a ti, por decir de una manera? eh, por ejemplo, yo hablo el tema hay un tema interesante que recomienda mucho que esté en Plan Granding, que el tema de que los niños tienen que hacer las cosas que les gustan. Entonces, Sí, ese tipo de cosas. No sé si tú estás más o menos explícame cómo lo has visto tú, cómo ha sido tu ejemplo. bueno, Orlando, yo creo que nosotros como padres tenemos, digamos, la obligación, lo mencionaría de esa forma, pero realmente es como esos retos diarios que nos genera esta situación. Lo que nosotros hemos hecho y que creo que se lo recomiendo a las familias es, uno, identificar los intereses. Los niños en condición de autismo pasan por diferentes etapas, ¿no? El nuestro pasó por dinosaurios, pasó por estrellas, pasó por satélites, por N deportes, natación, tenis, eh, patinaje, bueno, todo, jiu-jitsu. Eh, y uno poco a poco empieza a armar ese rompecabezas, ¿sí? Empieza uno a Ujú. mirar qué es lo que hay. Hay que explorar opciones. Creo que es otra de las cosas, es no tengan miedo en que el niño haga una actividad. Algo que, por ejemplo, nosotros hicimos y que a pesar de que costó un poco iniciar, fue el teatro. Ujú. Encontramos una institución que se la recomiendo para las personas que la quieran conocer, se llama Deca Teatro, que tiene realmente un interés genuino en que incluir a personas con condiciones distintas, ¿sí? Y que ya han hecho musicales, obras de teatro y todo eso. Y el incorporar estas capacidades le permiten, por ejemplo, a los niños explorar mucho en sus emociones, manejar todo este tema de emocionalidad que como tú bien lo sabes es algo que cuesta muchísimo, ¿sí? Ujú. El poder explorar su cuerpo y el poder saber, mire, hoy me siento mal, me Ujú. estoy ofuscando, quiero gritar, estoy nervioso. Entonces, el teatro, por ejemplo, es uno de los medios que ayuda bastante. Excelente. Otra es realmente empezar a mirar cuáles son esas cosas que llaman el interés, pero también en las que son muy buenos, ¿sí? Ok. Por ejemplo, los videojuegos es un mecanismo y creo que nosotros lo hemos podido ver.
con Cristian, que a través de los videojuegos uno empieza a encontrar no solamente sensaciones o cosas que les molesta, pero también intereses. Entonces es empezar a encontrar esas cosas en donde ellos son buenos y trabajar en potencializar esas habilidades. Oye, qué interesante los tips que estás dando aquí. Este, ahora, Adriana, fíjate una cosa. Una de las cosas que todos los padres les preocupa y les preocupa a mis padres es siempre les ha preocupado es el tema de la parte laboral, de la inclusión laboral. Yo escribí en el libro que saqué hace poco, El Pasajero Asperger 2020. Eh, yo tuve una experiencia, yo salí en a una institución tratando de buscar una institución que tratara de incluir unos programas educativos que yo estaba desarrollando. ¿Y qué es lo que sucedió? Me dijeron, perfecto, sí, aquí hay programas donde usted puede hacer eso. ¿Y qué pasó? Mm, por desconocimiento, yo creo, cuando me dieron el programa me dijeron, sí, usted tiene que formar una empresa, tiene que administrar personal, o sea, era creación de empresa y resulta que yo me he dado cuenta, por lo menos en mi experiencia, que yo como Asperger, como persona con autismo, yo tengo unas habilidades muy técnicas, muy claras, muy buenas, pero la parte cuando es en la parte de administración no sirve. Entonces, esos programas que existen son muy orientados a la discapacidad física Perfecto. y no a la discapacidad cognitiva. Entonces, tú como desde el lado corporativo que trabajas en una empresa grande, corporativa, ¿tú qué recomendación das para la inclusión de los jóvenes, de las personas Asperger? Porque adicionalmente no son cosas difíciles, pero ¿cuáles son esos tips para que la persona que oiga esto entienda que el Asperger tiene que tener los entornos, etcétera, todo ese tema? Orlando, yo creo que tocas una parte muy importante y es que la inclusión no es simplemente un nombre en un título. La inclusión implica unas condiciones y implica tanto responsabilidades como y responsabilidades de doble vía, diría yo. Uh -huh. Yo tengo la fortuna de estar en una empresa en donde la inclusión y la diversidad es uno de los pilares de la compañía y me han invitado a ser embajadora de este tema, un poco porque me conocen, saben que estoy conectada en muchos espacios, tanto como en el tuyo, con Argentina, con Perú, digamos un poco aprendiendo y compartiendo también. La inclusión y digamos que en condiciones para personas como las nuestras, como nuestro hijo, como tú, debe tener una orientación no solamente a que la persona se incorpore a un mundo laboral, sino que sea acogido de la manera correcta. Y esto implica identificar cuáles son realmente esas fortalezas que tiene esta persona Uh -huh. para ubicarlo y desarrollarlo en el lugar y en las actividades que correspondan. Uh Tú -huh. decías algo de eso, por ejemplo, crear una empresa, pues es muy complejo porque las habilidades administrativas es una de las cosas que se trabajan desde la niñez Uh a -huh. personas con condición de autismo. El Uh simple -huh. hecho de poderse organizar, hacer una tarea, hacer un proyecto, implica una cantidad de pasos en donde siempre debe haber un refuerzo, un acompañamiento, en donde se le oriente y una vez la persona ya encuentra, digamos, una lógica de ese proceso, pues ya lo hace con mayor facilidad y empieza a gestionar lo que tú eres ejemplo de eso. Una Claro. persona que empezó con pequeños ejercicios, que fue un poco cuando nos conocimos, venga, yo Uh quiero -huh. enseñar robótica, yo quiero hacer clases, no sé qué más, y cuando yo veo, digamos, cómo has evolucionado Uh en -huh. el poco tiempo que nos conocemos, es donde uno se da cuenta que realmente esas bases y esos aprendizajes te han ayudado a ser lo que eres hoy. Entonces,
Yo lo que les digo es que la inclusión no es un tema menor, implica que las personas que se den la oportunidad de incluir personas con condiciones de autismo enseñen y aprendan, ¿sí? Hay que informar y enseñar a los jefes y compañeros de la condición. Deben Ujú. estar alertas, digamos, a esas adecuaciones físicas que pueden parecer insignificantes, pero una luz fuerte no nos gusta, un ruido extremo tampoco, una zona donde haya mucho tráfico distrae, ¿sí? Entonces Ujú. empiezan a aparecer unas cosas que deben tener unas adecuaciones. Antes de que continúe, yo quiero meter, como dice mi mamá, la cuchara. Fíjate, es que son cosas tan sencillas, lo que es porque es que incluir a lo que a nosotros nos pasa es mucho en la parte comunicacional. Tenemos problemas, por ejemplo, cuando yo he trabajado de consultor en empresas, he tenido empresas que me ha ido bien y regular porque en la ambigüedad del mensaje no las entiende. Entonces, es como decía Andrés López de la pelota al café le dejé ahí y uno Ujú. no entiende el contexto del asunto. Entonces, yo pienso que así a nosotros nos ponen en un entorno agradable y se nos media en la comunicación de las instrucciones, pues eso es como, digamos, mi aporte que te quería continuar antes de interrumpirte. Y creo que has dado en el clavo. Yo creo que tú puedes tener todas las condiciones, puedes tener un ambiente agradable, pero si no identificas cuál es el mecanismo más adecuado para entregar una instrucción de manera clara, concisa, ¿sí? Que te oriente y te diga, he tenido la fortuna de estos últimos años de poder trabajar con lo que ahora está de moda, que se llama metodologías ágiles en Ok. donde a través de tableros visuales tú puedes identificar cuáles son las prioridades, qué es lo que está corriendo, qué es lo que está con algún impedimento. Y he visto que son herramientas muy poderosas para personas que tengan una condición como esta, en donde tú visualmente, a través de un código de colores, puedes identificar cosas como esa. Entonces eso también genera unas dinámicas de conversación diferentes, Ujú. en donde hay algo que es importante, ¿no? Es un lenguaje concreto, una instrucción clara, unas condiciones que le permitan a la persona saber si va o no va y no dejarlo solo. Yo creo que el poder hacer un seguimiento del avance de esas asignaciones que, por ejemplo, una herramienta como esta permite de poder identificar lo que va en curso, que está en stop, que está con algún riesgo, puede ayudar, ¿sí? Es algo que se lo recomiendo también a los padres, porque Ujú. las personas con autismo son muy visuales y el utilizar herramientas como estas ayuda un montón, ¿sí? Entonces, eso es una combinación y como tú bien lo decías, es una suma de ingredientes, el querer, el aceptar, el buscar cuál es la mejor manera, ¿sí? Yo admiraba mucho de una persona que tú alguna vez entrevistaste que creo que era bombero. Yo decía, bueno, un Ah, sí, bombero, fue bombero. Sí, ese sí, es fue bombero, Abraham Ross. Lo exacto, consiguen como un, Asperger y Millón. Sí. exacto. Entonces, un bombero que uno dice necesita esa concentración, se va a enfrentar a unos retos importantes en una Mm. situación de peligro. ¿Cómo lo afronta una persona con Asperger? Y es precisamente porque tuvo un acompañamiento, porque tuvo una persona que se interesó genuinamente en que él potencializara esas habilidades. Entonces, eso es lo que yo siempre los invito a que Ujú. ocurra en esas condiciones. Adriana, tenemos la primera pregunta. Vamos, una preguntita para ti. Aquí Gracias. pregunta Ivonne Ladino. Dice, ¿cómo identificar las habilidades de cada persona con esta condición para poder potencializarlas y llevarlas a ser productivas en un entorno laboral? Bueno, Ivonne, un saludo especial para ella, es una amiga muy querida. Y yo te diría varias cosas. Uno, siempre la conversación
debe ser llevada, digamos, y un poco guiada hacia los diferentes frentes que uno pueda identificar. Generalmente las personas con una condición de autismo tienen intereses particulares, son personas muy detallistas, tienen muy buena memoria, pueden hacer unas acciones repetitivas, no porque sean operativas, sino porque le genera, digamos, una tranquilidad de tener un entorno que es controlado para ellos, ¿sí? Entonces, Ujú. hay actividades que ellos, que todos podríamos hacer, pero que digamos una persona con condición autismo se le facilita más y genera mucho valor. Por ejemplo, personas para ejecutar casos de prueba, ¿sí? O sea, son personas que tienen muchísimas habilidades para encontrar ese detalle de fallo. Lo que tú estás haciendo, que me parece un mundo fascinante, que es el tema de la seguridad, ¿sí? La Ujú. ciberseguridad, o sea, Ujú. todas esas actividades en donde les genere esos pequeños retos, pero a través de un conocimiento más especializado, ayuda un Ujú. montón. Hay personas con condición de autismo que tienen unas habilidades importantísimas de teatro, de Ujú. artísticas, o sea, Ujú. pintores. Conozco eh, varios. Exactamente, entonces son cosas que en un ambiente controlado, si un ambiente Ujú. controlado, con una cierta libertad, permite que se desarrollen esas habilidades de mejor manera, ¿sí? Entonces, es un poco empezar como a explorar gustos, empezar a ir mirando y empezar, digamos, ayudarles a encontrar eso, porque muchas veces si a ti te dicen, bueno, queremos que tú pruebes, pues al final como que dicen, eso como que no me llama la atención. Pero si Claro. uno lo lleva con un lenguaje sencillo a decirle, mire, tú lo que vas es a identificar cuáles son los fallos, pero con este objetivo, a partir de estos métodos, con estas herramientas, seguramente va a ayudar. Por ejemplo, cosas que nosotros hemos descubierto con Alejandro y a través del teatro nos hemos dado cuenta. Tiene muchas habilidades para hacer voces, por ejemplo, para Increíble. imitar, ¿sí? O se saben los diálogos de una manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, estamos mirando si una cosa como doblaje de películas puede ser algo que le pueda llamar la atención, ¿sí? Que es en un Interesante. estudio controlado, pero que puede él mismo manejar sus habilidades de la mejor manera. Excelente, excelente tip, Adriana. Oye, Adriana, una cosa. Como ya nos estamos acercando pueden hacer preguntas, aprovechen que está Adriana aquí con su experiencia y nos puede hacer preguntitas. Pero yo quería como preguntarte, ¿qué crees que le hace falta ahorita a la sociedad para ser más, digamos, sí hay conciencia sobre el tema del autismo y del Asperger, pero ¿qué crees que le falta? Yo creo que le falta algunas piecitas ahí. Falta un montón, Orlando, y eres muy prudente en el comentario, pero creo que falta un montón. Y no solamente en las condiciones del autismo, no solamente para eso, yo creo que la sociedad y sobre todo en situaciones como las que estamos pasando, que creo que ninguno de nosotros nos lo hubiéramos imaginado, tiene dos cosas que veo que faltan mucho potencializar. Uno es la compasión y la Okay. solidaridad. Entonces, y no la compasión dada con el pobrecito o eso, Ujú. no, es ser compasivos con las personas que están a nuestro alrededor y aprender de ellos y estar abiertos a ellos. Tienes razón que ya estamos hablando de inclusión, ya estamos hablando de diversidad, ya estamos hablando de algunos términos que hace 10, 12 años estaban muy lejanos, ¿sí? Ujú. Pero creo si uno combina esto con una apertura en donde yo pueda aprender de las condiciones, las diferencias de otras personas,
creo que eso nos genera mucho valor. Ujú. Hemos logrado romper muchas barreras y creo que madres como yo o personas como tú que se han puesto la camiseta y genuinamente dicen, me interesa y me interesa sacar adelante un proyecto en donde yo visualizo y apoyo a otras personas en las mismas condiciones como yo. Eso empieza a hacer ruido y empieza a movilizar situaciones que son muy poderosas. Empezar a abrir ¿Tú, ese espacio. tú crees que los padres tienen un rol para este tema, digamos, de inclusión, ese para los jóvenes? Ahorita con las redes, con todo eso, tú obviamente me comentabas, eh, sí, yo estoy haciendo esta labor y todo, pero es importante que los padres se involucren activamente, sean... Sí, Orlando, yo creo que como papás tenemos muchas obligaciones para poder encontrarles ese espacio a nuestros hijos, ¿sí? Es uno, llevar siempre un mensaje positivo y eso es algo que las personas que me conocen saben que habrá días en donde el sol no brilla y estamos bajos de nota, pero hacemos todo lo humanamente posible para que el sol siempre brille así, estén llenos de nubes. Y es empoderarse positivamente de esta situación, es Ujú. hablar genuinamente en los espacios, es ir a las universidades, es unirse en personas como tenemos la fortuna de Alejandro de estar en una institución como el gimnasio José Joaquín Casas y el programa Pies, que no solamente se preocupa porque el niño esté incluido dentro de una comunidad educativa, sino que trabajan de la mano con los padres en identificar cuáles son esas habilidades y acompañan a los niños y a los padres a que la persona y el alumno se pueda desarrollar. Entonces son personas que Ujú. están en la universidad, que están trabajando, que están aprendiendo, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros como padres no podemos quedarnos en que les hemos dado la educación o les hemos dado las terapias y todo eso. Tenemos que ir de la mano con nuestros hijos realmente para darles todas las bases sólidas para que tengan una adultez eh, poderosamente fortalecido a partir de todos esos aprendizajes desde la infancia. Mira, Adriana, yo realmente te tengo tengo admiración por ustedes, porque como conozco el caso de Alejandro, no de toda la vida, pero sí los conozco, y cuando yo vi ese trabajo de actuación que hizo, yo me quedé como que, wow, o sea, y lo disfruta y todo, o sea, se ve que eso es impresionante lo que ha hecho Alejandro. Y eso habla de la dedicación, pues obviamente con mis padres también, de los padres, todos los padres lo hacen, pero entonces yo quisiera como que para que la gente se lleve una idea, unos tipsitos, tú nos has dado muchos tips, pero ¿qué tips tú les das? Siempre lo pido al final, unos tips para que la gente en general de todo lo que hemos hablado se lleve como parte de tranquilidad para que puedan lograr los resultados que has tenido tú con Alejandro. Eh, ¿Qué le das, qué mensaje le das a los padres con esos tipsitos? Unos cinco, lo que quieras. Gracias, Orlando. Pues bueno, muchas gracias por esas palabras y yo te admiro más. Sinceramente, cuando teníamos nuestras conversaciones, mientras Alejandro tenía las clases y tenías una cantidad de ideas y como que las abordábamos y ver lo que has logrado, digamos, es esa luz de esperanza que yo siempre le digo a los padres, ¿sí? O sea, Claro. miren este espejo poderosísimo que brilla muchísimo y la admiración es mutua. Yo te admiro mucho porque cada día aprendemos mutuamente. Me Sí. has dado ese espacio de poderte dar mi opinión, de ser crítica en muchas cosas y siempre con una apertura de ser propositivo.
Yo le diría a los padres, como lo he venido reiterando, uno, en la medida en que tú tengas un diagnóstico claro, te permiten tomar acciones tempranas. Y esas acciones tempranas implican sacrificios, implican tiempo. Por eso es importante que todos los que están alrededor, hasta sus empleadores, entiendan muy bien la situación y nosotros seamos embajadores de esto, que te permitan tener esos espacios en donde tú tienes que estar con tu niño en terapia, llevándolo, trayéndolo, ¿sí? Que sepan que tienen crisis y que seguramente tú vas a tener que salir corriendo del trabajo y vas a tener que atender una crisis. Entonces, esas son cosas que tú poco a poco vas trabajando. Dos, siempre un lenguaje propositivo, siempre un lenguaje positivo, una retroalimentación positiva, así salgas de una crisis, ¿sí? Ujú. Y eso aprendí con cada una de las acciones, ¿no? Y con personas a nuestro alrededor que nos han apoyado un montón. Entonces, hay momentos en donde uno no sabe manejar tampoco el estrés, pero uno va aprendiendo a manejar un lenguaje que le genera autoconfianza. Y esa autoconfianza que tenga un niño y un joven en condición de autismo, eso, eso va creciendo como un Lego, ¿no? Le vas colocando piecitas y haces que se fortalezca en espíritu. Dos, asumir los retos sin temor, o sea, con expectativa, pero sin temor. Arriesguémonos, miremos qué pasa, démonos la oportunidad de fracasar, fracasemos rápido para que aprendamos, ¿sí? Tres, siempre buscar otras posibilidades, ¿no? O sea, siempre estar buscando personas que sepan, estar estudiando, estar investigando, siempre estar buscando situaciones de páginas en donde tú puedas mirar otras actividades o qué pasa en el mundo con respecto a personas en estas condiciones. Me daba mucha risa cuando criticaban a esta niña Greta, que Ujú. fue y habló ante millones de personas y personas de mucho poder, y ese, ay, pues esta pequeña tonta, no, es que eso se requiere una valentía que Ujú. muchos de nosotros estamos lejos de alcanzar. Ujú. Y mirar es siempre ese lado positivo. Vamos a tener muchas dificultades, ¿sí? Pero siempre vivan el día de hoy. Si Ujú. hoy tengo que dedicarlo, medícalo. Hazle seguimiento, permítele una infancia feliz y tranquila. Muchas veces los padres tienen temor por medicarlos y nosotros en algún momento lo tuvimos, pero recuerdo mucho es que eso le permitió tener una infancia, o sea, compartir con sus amigos, con diferencias, con lo que sea, pero le permitió estar tranquilo y aprender de esa situación. Entonces, yo siempre les digo a los padres, un día a la vez, un día a la vez. Ujú. eh, Ay, ¿qué va a hacer cuando esté en la universidad? Ya veremos qué va a pasar. Aprovechemos este año, aprovechemos este momento, con miedos, con angustias, con situaciones diferentes, pero desen una oportunidad. Y sobre todo a las personas que de pronto no son del círculo cercano, pero que los podemos encontrar alrededor, amigos, familiares, que abran su corazón y aprovechen lo que yo denomino estos pequeños sabios, ¿sí? Estas personas que tienen la facilidad y tienen la oportunidad de ver el mundo con unos lentes diferentes, Ok. en sentirse en Marte estando en la Tierra. ¿O no, Gracias por Orlando? la cuña, sí, viajando por... Así es, así Bueno, el es. que quiera conseguir el Ero, váyanse al link de que está aquí en el Instagram. Ahí abajo hay un link que dice, están los links para comprarlo. Mira, aquí te están mandando saludos desde Bogotá y te preguntan que si le puedes recomendar una institución donde le puedan hacer el diagnóstico. Aquí es una. Y otra te dice, otra persona te dice, increíble tu camino, Adri, qué bueno que tantas personas puedan escucharte y aprender de tu generosidad y experiencia. Diana se conectó. Hola, Diana. Diana dice, gracias, Adri, por tu sabio consejo. Qué bella todos. Bueno, instituciones para diagnóstico, hay varias, hay varias. Bueno, yo había recomendado mucho Antiros, que desafortunadamente cerró,
pero digamos que hay personas, y bueno, y las personas que estén interesadas, pues me pueden contactar. Yo tengo Ok, algunos contactos de sí. personas por ejemplo, no están en una institución ¿Cómo te pueden necesariamente, pero contactar? bueno, me pueden contactar con el Instagram mío, Ok, ok. que Adriana Navas Tarquino, o bueno, a través tuyo Yo lo pongo, exacto, que tú me puedas compartir la información. sí, Hay otra institución digamos, es muy recomendada. Yo estuve en algún tiempo con ellos, que es Neurorehabilitar, pero hay muchas más. Entonces, yo siempre les recomiendo a los padres, bueno, otro es RIE, que también es otra institución, pero yo siempre les digo a los padres vayan, prueben y donde hagan clic, ahí quédense. Porque si no hay claro, clic, no pasa nada. O sea, tú eso es puedes llevar verdad. al niño a 1000 Sí, terapias con el sí, mejor neurólogo, con el mejor sí. psiquiatra, y si no hay clic, no pasa nada. Eso es muy Absolutamente. importante. Cuando uno va a buscar ayuda profesional, es muy importante que haga clic. Es importante, es importantísimo. Aprendices, Ujú. dice Diana. Mira, Adriana, bueno, mira, ha sido súper, se pasó el tiempo así, volando. Mira, te dicen saludos desde Chile, muchas gracias por este like. Ay, Bueno, divina. aquí te está mandando una manito para arriba mi hermana que acaba de conectarse. Bueno, mira, Ay, eh, divina, que la quiero mucho, que la admiro. ella me da muchos consejos. Bueno, Adriana, no, ha sido un placer tenerte aquí en este espacio de Sintonizando con el Autismo. Esperamos volver a tenerte con otro tema. Gracias por compartir tu recorrido en el camino Asperger. Te reitero nuevamente mi admiración y cuando quieras volver, coordinamos, yo te invito ya de una vez, simplemente tenemos que coordinar el tema nuevo, porque yo pienso que este trabajo se tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir Gracias. concientizando, se tiene que seguir, estamos en pañales, realmente. De acuerdo, estamos apenas colocando granitos de arena. Orlando, mil gracias por el espacio. Espero que un poco esta experiencia haya sido de mucho valor para otras personas. Creo que hay muchos temas que, como tú bien dices, quedan en el tintero, un poco que podamos explorar cómo llevar esas emociones como padres y cómo ayudarles a las madres que muchas veces tienen mucha de esa carga emocional, cómo acompañar a los padres también, o sea, cómo incorporar al papá dentro de ese proceso y a la familia, a los hermanos. Yo voy a hacer una última observación. Yo quiero agradecerle a la comunidad porque ayer compartí unos diplomas que me costaron un año hacerlo y ahí me dieron muchos comentarios positivos y realmente le quiero agradecer a la comunidad. Adriana, aquí te están terminando de decir felicidades a nuestra hermana Adriana. Sabemos que de tu dedicación y lucha constante. Bueno, Adriana, nos vemos en otra próxima oportunidad y saludos allá por tu casa. Mil gracias, Orlando. Buenas noches y muchas gracias a la comunidad Asperger para Asperger. Hasta luego. Va, chao, hasta luego.